Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de Bolilla 20, que es referida a los testamentos. Vamos a ver en la política romana cómo influenciaron realmente algunos testamentos célebres, como ser, por ejemplo, vamos a ver el testamento que marca la historia de Roma, como el de Julio César. Julio César es muerto, asesinado, en los idus de marzo, el 44 a.C., se dice que fue una conspiración que se hizo contra él y fue asesinado en los estrados, en las escalinatas del Senado. Es célebre la frase que él dice en el último momento antes de morir, porque uno de los conjurados es alguien que él consideraba un hijo, ¿no? Que le dice, tú quoque fili mi, o sea, tú también, hijo mío, estás entre esos conjurados. Bueno, precisamente Julio César, un año antes de su muerte, va a dejar un testamento en el 45 a.C. que revoca un testamento anterior y quedaba confiado en el Templo de las Vestales. Fue abierto y leído en la casa de Marco Antonio después de la conspiración, y esto es lo que va a tener una gran repercusión, ¿no es cierto? Porque, en primer lugar, bueno, lo que hace es justamente adoptar a Octaviano. Acá vamos a ver cómo instituye herederos en primer orden a los tres nietos de las hermanas. Octaviano le deja 3/4, a Lucio Pinario y Quinto Pedio 1/4, y también deja establecidos sustitutos, ¿no? Marco Antonio, el mismo Décimo Bruto también, que es uno de los conjurados. Y deja un legado al populus romanus, es decir, lega colectivamente los jardines alrededor del Tíber, y también a cada uno, por eso se dice viritim, 300 sestercios. Y justamente a Augusto, que es su heredero testamentario, es el encargado de cumplir estos legados, los cumple y se jactaba de haber cumplido y haber entregado escrupulosamente lo que César había querido dar al pueblo. También designó tutores para cualquier niño que le naciera, y lo importante, y sobre todo a nivel político y jurídico, es que adopta testamentariamente en la última tabla encerada a Octaviano, y lo adopta in familia nomenque, o sea, una adopción plena. Y esto ya queda, por eso Octaviano asume, digamos, el nombre de Julio César. Va a ser Julio César, Octaviano, de luego se va a poner Augustus Imperator, etc. Vamos a ver también el testamento de Marco Antonio, que precisamente Marco Antonio se suicida después de haber perdido la batalla de Actium frente a Augusto. Él, en el 30 a.C., recuerden los amores de Antonio y Cleopatra, que habían dado justamente esa suspicacia ante el Senado de que Marco Antonio se estaba sometiendo bajo el poder de la reina egipcia. Según Dion Casio y Plutarco, el testamento de Marco Antonio fue escrito dejando instituidos herederos a los hijos que tuviera él con Cleopatra, y también a Cesarion, hijo de Julio César y Cleopatra. Es precisamente la razón por la cual el Senado da validez al testamento de Julio César, que al adoptarlo a Octaviano, rompe el orden sucesorio con Cesario, al declarar válido el testamento de Julio César. En el testamento de Marco Antonio lo que tenemos son disposiciones también anexas. Por ejemplo, lo que podía hacer alguien estipular cómo debía ser enterrado. Decía que su cuerpo tendría que ser enterrado en Alejandría junto con el de Cleopatra y no en Roma, e incluso aunque muriera en Roma. La noticia más interesante con respecto a este testamento es cómo Octaviano se apodera directamente del testamento, lo toma de las vírgenes vestales que lo tenían en custodia, y lo lee públicamente, incluso antes de que muriera Marco Antonio, o sea, en vida de Marco Antonio, lee públicamente el testamento. Y esto es una de las cosas por las cuales el Senado
se ponen a alerta de que Marco Antonio está dándole herencia a la reina o a los hijos que tenga con la reina egipcia. O sea, era una actuación rayana en el crimen. Sin embargo, bueno, lo aconsejaban las necesidades políticas para la subsistencia romana. De César Augusto, importantísimo, va a dejar un testamento, justamente en el primer orden están Livia y Tiberio. El testamento fue escrito en el año 13 después de Cristo, es decir, un año antes de morir, muere el 19 de agosto del año 14 después de Cristo, lo deja por duplicado y es un testamento que revestía la forma perae et libra. Cuando el emperador muere, lo entrega, bueno, a las vírgenes vestales, lo tenían bajo custodia y es llevado al Senado a su muerte, y luego de allí, al ser reconocido por los signatores, por quienes habían firmado, se abre y se recita el testamento. Y en esto, bueno, los primeros instituidos son entonces Tiberio con 2/3 de la herencia, Livia con 1/3, y deja 2 órdenes de sustitutos. El primero sustituto es Druso, hijo de Tiberio, con 1/3, el resto a Germánico y sus 3 hijos, y después hay otro orden de sustitución que deja numerosos familiares o amigos. Dejó también legados al pueblo romano, afectó, o sea, todo el as hereditario, estableció distribuciones de efectivo en el pueblo romano y en las categorías distintas de soldados, y también, y esto es algo importante e interesante, devuelve a los niños cuyos padres le habían dejado a Augusto por testamento, le devuelve lo que había recibido de estos por herencia, no solo la cantidad recibida, sino también todos los incrementos o los réditos que hubiera obtenido el César. Otras disposiciones que hubieron fue, por ejemplo, impedir que algunos de sus familiares, como su hija, su nieto, pudieran encontrar el último lugar de su sepultura. También había ordenado que Tiberio y Livia llevaran su nombre, y también agregado a los testamentos estaban otras tablillas que acompañaron las vestales, que también se leyeron, se abrieron y fueron recitadas conjuntamente con el testamento, que son temas relacionados a los funerales, digamos, cómo la persona podía disponer hasta que se iba a hacer su funeral. También un index rerum ace gestarum, lo que se conoce como las res gestae de Augusto, que era para ser grabado en bronce frente al mausoleo de Augusto, y otros datos sobre las fuerzas militares, las finanzas del Estado, del imperio, etc. Tenemos también testamentos importantes en el ámbito de la poesía, testamento de Virgilio, por ejemplo, que autor de la Eneida. Virgilio era del círculo de mecenas, justamente del círculo de poetas que rodeaban a Augusto. Muere en Brindisi en el 19 después de Cristo, antes de Cristo, ahí está errado, antes de Cristo. En su testamento había instituido herederos, justamente muere antes de Augusto. Había dejado medio as, digamos, al hermano uterino Valerio Próculo, después había dejado 1/4 a Augusto, 1/12 a Mecenas, y el resto, 1/12 a cada uno, a Lucio Varo y a Plaucio Tuca. Justamente Vario y Tuca son los que tenían, digamos, los manuscritos de la Eneida, y este es el punto más importante porque es la disposición relativa al manuscrito de la Eneida, que Virgilio lo había dejado inconcluso, incompleto, no había terminado esa labor limae que él hacía, o sea, esa tarea de pulido de la obra, y por tanto lo que quería era que no se publicara y que se quemaran los manuscritos. Por supuesto, esta disposición parece que no tuvo una fuerza, así como una condición que realmente tuviera un valor decisivo. Augusto no lo consideró como un precepto desnudo, y por tanto ordenó la publicación del poema tal como lo había dejado Virgilio. Después, en cuanto a Horacio, también tenemos un testamento importante, es uno de los pocos ejemplos de testamento en ocupativo u oral. Horacio muere en el año 8 a.C.,
según Suetonio, que escribe la Vita Orati, el poeta parece que se descompuso de golpe y falleció rápidamente sin alcanzar a firmar el testamento. Por eso nombra oralmente a Augusto como heredero, y lo hizo con extrema lucidez, porque hay que ver si está lúcida la persona para que tenga validez esa ocupación. Entonces, parece que estuvo lúcido hasta el instante de su muerte, pese a su descompostura, y lo dejó como instituido a Augusto. Y precisamente de Horacio, nosotros hasta el día de hoy tenemos este carpe diem, ¿no? Bueno, aquí se los voy a dar una traducción, no es mía, que dice: no pretendas saber, pues no está permitido, el fin que a mí o a ti, Leuconoe, nos tienen asignados los dioses, ni consultes los números babilónicos, mejor será aceptar lo que venga, ya sean muchos los inviernos que Júpiter te conceda, o sea este el último, el que ahora hace que el mar Tirreno rompa contra los opuestos cantiles. No seas loca, filtra tus vinos y adapta el breve espacio de tu vida una esperanza larga. Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso. Vive el día de hoy, carpe diem. Captúralo, no fíes del incierto mañana. Hasta nosotros nos queda este carpe diem. Vamos a escuchar ahora un momento